Nos adentrábamos en lo más profundo del norte de España. Nos habían avisado de que lo que veríamos era un lugar con un encanto especial, pero que únicamente se podía acceder a la planta baja si todavía aguantaba en pie. Y vaya que se aguantaba. Lo que allí vi era una maravillosa cápsula del tiempo al borde del colapso. Jolín, es que impacta verlo así lleno de polvo y esa cara. Nunca había visto como este cuadro que es Jesucristo y está con los ojos cerrados. Está todo flotando. El sofá no le queda nada para caer. Otro detalle es el tendedero. Tiene colgadas aún cositas como los trapos que un día fueron colocados aquí y ahora están así. Pero lo que menos me esperaba era encontrar toda la historia de este lugar y que Argentina fuese protagonista durante más de un siglo en esta recóndita mansión. Bueno, vamos a comenzar con esta gran mansión, empezando por la cocina. La cocina, sin duda, es uno de los sitios que ha quedado bastante entero dentro de esta mansión en la planta baja, porque luego arriba sí que sigue todo también bastante entero. Pero en la planta baja vais a ver que hay una decadencia extrema. Supongo que en la intro ya habréis visto más o menos cómo se anda el tema por esta mansión, cómo ha tratado el tiempo a este increíble lugar. Quiero hacer planos detalle porque la verdad que tiene tantísimos, la cocina es tan grande que no quiero perderme nada, como por ejemplo en esta mesita que algún día alguna persona dejó aquí la raqueta de bádminton. Luego aquí los escurrideros con las bandejas por detrás están súper oxidadas y seguimos girando y nos encontramos con un horno, dos hornos, porque el microondas vais a ver que está ahí a la izquierda con un reloj arriba que se ha quedado parado hace ya bastantes años. Mirad el hornito por dentro bastante bien. Entrando a la cocina justo detrás de la puerta, ahí siguen los mandiles. Mira las campanas, me encanta cuando hay campanas de fondo, pero solo ha sonado una porque es la 1 del mediodía, o sea que ahí tenían una luz que fijaos cómo ha quedado con el paso del tiempo, entre óxido, suciedad, está negra ya. La imagen que hay de toda esta cocina tan parada en el tiempo, la verdad que jolín, da hasta escalofríos. Hoy os tengo que pedir disculpas por adelantado, por un error que tuvimos en la grabación con la cámara Sony. Los planos que teníamos en gran angular no se ven de manera fluida, pero como quería que vierais todo desde esta perspectiva, he intentado rescatarlos de la mejor manera posible. Y esperad, porque tengo algo que contaros. Os venía a contar una cosa bastante interesante. Como ya sabéis, yo paso horas sentada frente al ordenador, tanto preparando viajes a ruta de exploración, editando contenido, contestando correos, y todo esto requiere de los mejores métodos de organización. Y es que os venía a contar que he descubierto hace muy poquito un navegador que me permite tener todas las herramientas que necesito para hacerlo todo de la manera más fluida. Yo diría que no es solo rápido, sino que es una bestia para creadores. Vais a ver, se trata de Opera. Ahora mismo, como estáis viendo, la función de split screen me salva cuando comparto info. Aquí tengo un mapa y aquí al lado la historia del lugar. Y aquí estáis viendo la herramienta de IA de Opera, Aria. Aria te permite buscar, explorar y gestionar tareas directamente desde el navegador. Con Aria tienes acceso instantáneo a respuestas rápidas, sugerencias inteligentes y soluciones precisas sin salir de la ventana en la que trabajas. La mejor forma de aprovechar Aria es mediante su command line. Pregúntale lo que necesites a Aria y te responderá al instante. Puede generar hasta imágenes. Con el command / en Mac o control / en Windows, aparecerá Aria y estará dispuesta a ayudarte en lo que necesites. Ideal para crear portadas y gráficos sin salir del navegador. También incluye reconocimiento inteligente de imágenes, algo especialmente útil para identificar contenido visual de manera inmediata y precisa. Además, Opera One cuenta con un reproductor de música flotante que te permite disfrutar de música mientras trabajas en otras aplicaciones. Este reproductor lo puedes arrastrar y colocar libremente en cualquier lugar de la pantalla, incluso fuera del navegador. Opera es compatible con 6 servicios populares de streaming. Los Tab Trace para mí han sido un descubrimiento, pues añaden un subrayado a cada página que visito y cuanto más brillante sea el subrayado, quiere decir que más reciente ha sido visitada, así que esto me ayuda a no perderme entre 1000 pestañas. Además de los Tab Trace, lo que también me ayuda mucho con la organización de mis pestañas son las islas de pestañas. Puedo agrupar mis pestañas por contexto, es decir, si tienes muchos productos abiertos en tiendas online, puedo agruparlas en una isla de compras online. Lo mismo ocurre con varios vídeos de YouTube, puedes agruparlos en una isla de vídeos y así sucesivamente. Puedes simplemente expandir y juntarlas, lo que hace que sea visualmente menos congestionado y mucho más fácil de encontrar. Descarga Opera ahora con el enlace que te deja en la descripción o en el comentario fijado para experimentar lo que es un navegador con cabeza multitarea. Da cosilla ver que tenían tantos detalles
y que al final todos se han quedado aquí para acabar destruidos, porque es que a esta casa, a esta mansión, le queda muy poquito tiempo. Uy, se me ha vuelto a abrir. Nada, que no se quiere cerrar ahora. Ostras. Bueno, pues nada, la dejo abierta. Estaba cerrada y ahora no se puede cerrar. Luego tenían esta nevera que era muy pequeñita, supongo que habría más, pero esto es una nevera y está medio abierta, pero solo, o a lo mejor era congelador, no sé. Aquí donde prepararían, iba a decir cuscús, pero es que yo hago cuscús en estas bandejas así circulares de barro, pero bueno, se puede preparar de todo, pollo, etcétera. Aquí tiene la bandejita. Luego el único condimento que queda ahí es colorante alimentario. Y aquí tenemos el mega microondas, porque mirad mi mano y mirad el microondas. Una barbaridad de grande lo que es este microondas. Bueno, que dentro, fijaos, es como más pequeñito, no sé. Y aquí arriba la tapita con la que calentaban las cosas está como, no sé, bueno, claro que se ha caído este cacho de techo. Fijaos que se ha caído de ahí y ha destrozado la tapa. Madre mía, cómo se van deteriorando los sitios, ¿eh? Y bueno, seguimos por aquí. Tenemos la manivela de la persianita que bajaba en su día una persiana que... bueno, la de fuera, supongo. Luego me encantan estos detalles de las telas. En las ventanas, aquí tenían la cocina, una bandeja y aquí los hornos antiguos. Y luego este armario que, madre mía, cómo ha tratado el tiempo a este armarito. Fijaos que todo ese rincón, debido a la humedad, porque esta zona es muy muy húmeda y llueve muchísimo, de hecho ahora está chispeando bastante, está comenzando a llover, vaya. Y pues eso, fijaros que en este rinconcito el tiempo ha hecho mucha más mella debido a eso, a las humedades que pasan por aquí. Y luego otro detalle es el tendedero. Tiene colgadas aún cositas como los trapos que un día fueron colocados aquí y ahora están así, llenos de porquería, vamos, de paredes, cachos de pared, ¿no? Jolín. Y nada, volvemos a la zona. Bueno, todavía no he grabado esto, pero esto es ¿qué es? ¿Un lavavajillas? Oh, sí. Y se cae. Ahí va, es colorido. ¿Habéis visto el fondo que tiene? Es como de colorines. El reflejo que hace el foco en el fondo del lavavajillas, mirad qué curioso. Y nada, la tapa se cae, ¿veis? O sea, hay que tener cuidado. Vamos a cerrarlo. Sería de los primeros lavavajillas. Era Miele Automatic G520. Y aquí el aceite, la sal. Y bueno, por último el fregadero, que tiene esta tela a juego con las de las ventanas. Y habían dejado aquí, no sé si a lavar o a escurrir, supongo que a escurrir, este escurridor, valga la redundancia, con telarañas. Está todo lleno de telarañas. Y esa bandejita que tiene polvo de el techo que ha ido cayendo. Es impresionante ver esto así, de verdad. Es impresionante. Y con esto hemos terminado la cocina. Quería meterme bastante en los detalles porque a mí esto me encanta y yo creo que vosotros desde vuestra casa agradeceréis que me vaya acercando a todo tantísimo y os enseñe todo con tanto detalle, porque a mí me gustaría ver un vídeo, si veo un vídeo de un abandono, que me enseñen más o menos todo. No he abierto cajones porque me puedo tirar la vida, pero tienen cositas todos, ¿vale? Están todos llenos, fijaos aquí, si abro esto de aquí, bueno, platitos, tampoco es que esté tan a reventar como otros sitios, pero sí, tiene cositas dentro. Aquí asoma una cuerda, a ver. Y mirad, hay una fotografía ahí, no sé. Pero bueno, vamos a cerrar, que si no, luego se hacen los vídeos demasiado largos. Se me olvidaba enseñar lo que hay encima de la mesa central que hay en la cocina. O sea, estamos ahora mismo en el centro de la cocina y hay esta mesa. Y me ha parecido curioso esto de aquí, que es un casco, pero es un casco infantil. Bueno, no sé, a ver. Sí, parece pequeño, no sé. Es un casquito y no sé si es de bici. Puede ser, aunque es un poco como arcaico, ¿no? No sé.
Y luego aquí tenían esta cantimplora que mirad cómo brilla por dentro. Está bastante bien, la verdad. Luego aquí un libro como del Banco de España, un juego de cartas aquí suelto, desperdigado. Y bueno, más elementos para cocinar. Esto es lo que hay en la mesa. Ahora sí que sí, vamos a continuar. Vamos por aquí y a ver, nada, esto simplemente aquí a la derecha había un baño y por aquí hay que andarse con mucho ojo en algunas habitaciones porque como veis, madre mía, cómo está todo. Nada, aquí, mira, una nevera más grande. Era como la despensa, pero está toda destrozada y contaban ahí con la nevera grande, la principal. Vamos a salir de aquí que no merece mucho más la pena. Aquí tenemos a la entrada, o sea, a la izquierda, el salón principal, que es una locura, y hay una sala ahí impresionante. Pero ahora vamos a ver esta, que tampoco es que tuviese mucho aquí, era como un comedor. Y la madera, ojo, también está ahí que se ha caído para abajo. Bueno, había más estanterías. Ahí tenemos la lámpara colgando. Y bueno, no hay mucho más que enseñar por aquí. El destrozo, eso sí. Está el suelo, aunque no se vea en cámara, está inclinado hacia allá abajo. Mirad. ¿Y veis lo que asoma por ahí? Es un sofá, pero lo vamos a ver mejor. Ay, mirad, mirad lo que hay aquí. ¡Ostras! Creo, esto me suena de Doraemon, ¿puede ser? No sé, me recuerda a un personaje de la serie de Doraemon. Vale, os voy a enseñar esta... Bueno, el salón principal, mirad qué locura. Ahora venimos aquí. Pero os voy a enseñar esta habitación. Voy a agarrarme aquí, ¿vale? ¿Por qué? Esto lo han puesto porque antiguamente supongo que esta escalera no estaría aquí. Es una escalera que nos hemos encontrado, o sea, fijaos cómo está. Nos ha venido de maravilla porque si no, no se puede subir a la parte de arriba. Se tendría que subir arriba por aquí, por estas escaleras inexistentes. Entonces, imaginaos, si no llegan a estar estas escaleras, no podemos subir a no ser que tuviésemos la suficiente fuerza como para hacer pulso por esta cuerda. Supongo que algunos exploradores, pues unos trajeron la cuerda, otros dejaron esta escalera que a lo mejor la encontraron por aquí, la dejaron colocada y gracias a eso pues vamos a poder disfrutar de la casa igual que hicieron ellos en su día, así que me parece un detallazo que la hayan dejado puesta. Entonces yo me voy a agarrar aquí, que está muy fuerte, porque fijaos que por aquí el suelo empieza a caer para abajo, ¿vale? Y me voy a acercar a una zona que hay que andarse con mucho, mucho ojo, porque mirad cómo está todo. ¿Vale? Está todo flotando, literalmente. Mirad, el sofá no le queda nada para caer, al igual que este de aquí. A ver, estoy haciendo un poco de pulso porque estoy con una mano, no sé si lo podéis ver bien. Mirad qué clima, ¿no? Qué atmósfera hay aquí, con el sillón, la lámpara, el armarito y el sofá, pero claro, todo está a punto de caer. Es increíble. Entonces, pues bueno, yo me vengo aquí con cuidado, sigo agarrada, lo que os digo, está muy bien porque si se viene el suelo abajo, al menos yo no me suelto de aquí. Supongo que habré hecho aquí planos más detalle porque es súper bonita. Lo que hay en esta sala de aquí es un piano, creo recordar, o era en la otra, que he mirado la zona de abajo, ¿vale? La de arriba yo aún no he subido. La de abajo sí, esta es la puerta, vale, esta es la puerta principal. Este era el recibidor, vamos. Y aquí tenían otra habitación que no estoy muy segura de lo que es. Fijaos cómo están los suelos aquí. Hay un murciélago por ahí volando. Y nada, no, aquí no está el piano. He visto antes un piano, pero bueno, no está aquí. Puede ser que esté por aquí. Ahí asoma una camita. Esto no sé qué es. En el sillón. Aquí asoma una camita. ¡Guau! Aquí está. Aquí lo tenemos, chicos. Vale, hay que tener también mucho cuidado aquí porque mirad el suelo. Es que esto es una decadencia extrema, ¿eh? La de este lugar es demasiado extremo. Vamos a ir con cuidado. Vale, ahí estamos. Y mirad el piano. Qué lástima que no haya gran angular, de verdad. No suenan todas las teclas, qué pena. Wow. Pues mirad dónde estamos. Es como el saloncito donde tenían eso, la zona de lectura, otro piano aquí, brutal. Mirad, era un piano pero en alto, o sea, en vertical.
Los pianos verticales más grandes fueron bastante populares a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El sonido de este tipo de pianos es distinto al de los pianos de cola y sus principales ventajas son su modesto precio y su tamaño compacto. En aquella época era frecuente en el hogar y la escuela. ¡Uy, wow! ¡Qué sonido más maravilloso! O sea, es un sonido increíblemente decadente. A ver. No, hay que dar con la cuerda que aún sigue funcionando. A ver, vamos a probar todos. Es que mirad cómo suena. Bueno, pues si aquí tenemos los pianos, los dos, si giramos a la izquierda, había una capilla. O sea, tenían aquí una capilla y supongo que tendrían por aquí la cruz. Pero bueno, ya no queda absolutamente nada. O sea, se ha venido todo abajo. Fijaos la lámpara que hay encima de mí, qué bonita. Y si seguimos girando, pues vemos las cortinas que aún permanecen ahí intactas, impasibles al paso del tiempo. Estas no se han caído, ¿eh? Hay otras que sí que han sucumbido al paso del tiempo. Bueno, lo que os decía antes, saliendo de esta habitación está muy peligroso el tema de acercarse aquí, así que tan solo voy a acercar la cámara. Se ha caído todo el techo, bueno, todo lo que eran las escaleras están derrumbadas y ha quedado ese agujero. Y bueno, pues queda ahora la parte de arriba. Antes de subir a la planta superior, es buen momento para que conozcáis la trágica historia familiar. A mediados de 1800, muchos agricultores y pastores vascos tuvieron que emigrar a Argentina, como es el caso de los ancestros de esta familia. Después de 18 días de feliz navegación, vienen de la intranquila tierra europea a la feliz y pacífica tierra de los argentinos, destinos hasta ayer inciertos que desde hoy se afirmarán en las ciudades y los campos de la patria. Niños, hombres y mujeres, a quienes Buenos Aires recibe con los brazos abiertos y la mejor disposición de su espíritu. La familia hizo fortuna con mucho trabajo y esfuerzo. Como eran buenos tiempos, los abuelos de la familia tuvieron 4 hijos: Cristóbal, Dolores, José María y Benito. Cristóbal y Dolores siguieron con los negocios familiares. De José María no se sabe nada, pero de Benito se sabe que se hizo médico y se casó con Felipa, dando como resultado otros 3 hijos: Juan Luis, María Concepción y José Manuel, que fallece a una temprana edad. En una fuerte epidemia de gripe A, Benito fue contagiado al ser médico y murió. Su mujer, al quedar viuda, decidió volver a casarse con su cuñado Cristóbal. Se dice que este palacio lo mandó construir Benito como casa de veraneo, pero consultando el catastro aparece registrada en el año 1800, 80 años antes del nacimiento de Benito, lo que no cuadra con las fechas. Pero, ¿qué pasó con el resto de integrantes de la familia y el palacio? Felipa falleció en un viaje a Argentina para visitar a sus nietos. Cristóbal, su marido, también falleció en otro viaje a Argentina en otra fecha distinta. Por ello, solo quedaron como herederos Dolores y Juan Luis. Pero no todo acaba aquí. Dolores, en otro viaje a Argentina, también fallece. Es decir, 3 integrantes de la familia mueren de manera similar. Del resto de la historia hasta la actualidad no he podido encontrar dato alguno. Pero según el árbol genealógico que he hecho, los hijos o nietos de Juan Luis o Concepción deben de ser los herederos si no han fallecido. Y confirmando mis sospechas, las iniciales del plato que aparece en la cocina no coinciden con las iniciales de ningún familiar. Así que suponemos que habrían sido un antiguo obsequio. Como dato curioso, hace algunos años en los sótanos de esta mansión se hallaron gran cantidad de documentos inéditos pertenecientes a Manuel José Cobo, padre fundador de la actual ciudad de Lezama en Buenos Aires. Los documentos que se encontraron hacen referencia a la compraventa de animales, y los vecinos del lugar donde se encuentra este palacio donaron estos documentos al pueblo de Lezama para su conservación, dado el valor histórico que tenían, y en donde todos los 21 de abril le rinden homenaje por ser su fundador. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan en este acto de conmemoración del 109º aniversario de la fundación del pueblo Manuel José Cobo, hoy Lezama. Bueno, hoy estamos recordando los 109 años de la fundación del pueblo Manuel J. Cobo en su momento. ¿Os estáis dando cuenta de esto? Aunque el País Vasco y Argentina estén separados por miles de kilómetros, esta mansión parece unir ambos países. Recordando a nuestro fundador, Manuel José Cobo, y estamos muy felices del presente que nos toca vivir. Ahora, continuemos donde lo dejamos. Bueno, pues por ahí acabamos de subir a la parte de arriba. Es una locura esto, la verdad que, ojo, cómo está el estado del edificio. Fijaos que las escaleras subían por aquí a otra planta más aún que hay arriba, que ahí tenemos el hueco de luz. Y nada, lo primero, o sea, no he visto habitaciones y creo que lo primero que voy a hacer es, antes de ver las habitaciones, acercarme a ese cuadro de ahí, porque fijaos
con lo que nos encontramos. Es la fotografía de una boda, pero de una boda muy antigua, o sea, de una boda quizá de 1800. No pone la fecha por ninguna parte. De hecho, espera, voy a apagar el foco porque a lo mejor así os da menos reflejo. Ay, fijaos la cinturita de avispa que tenía ella, que tenía ahí un cinturón atado súper fuerte y le queda como una cintura muy delgadita. Y él, de hecho, tiene pinta como parece argentino. Os aseguro que en esos momentos no conocía ni por asomo la historia que había detrás, y mucho menos que eran argentinos. Una boda de cuando se casaron. Bueno, no sé por qué no está de blanco, también os lo digo. No tengo mucha idea. Bueno, y dejando por aquí el cuadro, vamos a meternos en la primera habitación. Bueno, no nos vamos a meter, de hecho, no hace falta meterse. No hay por qué correr el riesgo si se ve desde aquí. Esta es la habitación que se veía desde abajo, la parte de arriba con el agujero. Daos cuenta que lo que ha pasado aquí es que la cama que había ha caído hacia abajo, o sea, el agujero del suelo se ha tragado la cama a la mitad, no ha llegado a caer del todo, pero está ahí, está ahora mismo enganchadita por algunas maderas del suelo. Y fijaos qué imagen más turbia, ¿no? Está toda la habitación volcada como hacia abajo a punto de caer, pero realmente no ha llegado a caer del todo. En el momento en el que ceda un poco más el suelo, aquí se va a crear una marabunta, un sonido súper fuerte debido a la caída, y que romperá porque en la parte de abajo sigue habiendo otro agujero, o sea que caerá casi 3 plantas hacia abajo esto. Y nada, aquí tenían un tocador ahí al fondo y otra cama aquí, una cama como, voy a asomarme, una cama como de matrimonio, no sé si la veis vosotros, que estoy con el brazo estirado. Y bueno, seguimos por aquí, otro cuadro, aquí tienen otro cuadro como de otra mansión, y llegamos a esta habitación. Todo eran habitaciones en esta parte, y en esta habitación, que también está el suelo bastante peligrosillo, fijaos qué escritorio tienen ahí al fondo. Buah, mirad, ¿lo estáis viendo? Los rincones de esta casa suelen ser como las zonas más decadentes. Mirad las lámparas, parecen como globos. Y nada, aquí tenían la cama, bueno, 2 camas y el escritorio. Tengo el aparato en la boca, ¿vale? Lo de las fundas de Invisalign. Lo digo porque a veces pronuncio mal las Z's, las S's, y es porque me cuesta por el tema de las fundas. Así que ya lo sabéis, no es que ahora CCE. Mirad, aquí tienen más cuadros a los lados de las puertas. Fijaos que había otro cuadro. Hay bastantes, son como mini castillos. Otra habitación aquí, a ver si se enfoca. Ahí está. Nada, esta de 2 camas. Y tenía puerta, que entiendo que esta puerta da a la habitación de... A ver. Voy a mover la silla. Buah, ni se abre, nada. La dejamos ahí. No sé, tienen aquí unos percheros. Y hay una especie como de... Es una fotografía. Y es a color, bajando haciendo rafting. ¡Hola! ¡Qué buena! Pues es a color, ¿eh? Que puede ser de los 90 quizás. Por ahí. Y estaban bajando haciendo rafting y le habían puesto, mira, estas 2 camas. Madre mía, el norte de España, la decadencia que tiene es impresionante, de verdad. Es impresionante. Mirad. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, por favor! Las pinturas que hay arriba. ¿Están jugando al golf? No, están en una playa, parece. ¿No? Fijaos, sí, con cubitos. A ver, voy a alejarme un poco por aquí. Vale, lo vais a ver mejor desde esta perspectiva. Fijaos la parte de arriba, qué dibujos tiene, ¿no? Es una playa. Ahí la gente, una persona con un perrito, bebés, con cubos de arena. Está muy chulo. Simulando, pues yo qué sé, unas vacaciones, ¿no? Toda la habitación estaba así rodeada, y fijaos que ahí ya se ha convertido en dibujo negro debido al moho negro. Ha desaparecido.
y por ahí ni siquiera ya queda dibujo. Esta era la habitación de las dos chicas, que me imagino que serían chicas, no sé por qué. El tema de las fotografías, salían ahí chicas y bueno, los dibujitos, pero bueno, no estoy segura. Saliendo ya de aquí tenemos las escaleras invisibles, que ya no están, directamente han desaparecido, se ha caído. De hecho es que ahí el techo de esta mansión está muy destrozado. Aquel palacio se sostenía a duras penas, sus paredes y grietas aún guardaban la huella de quienes una vez lo habitaron. El tiempo no ha tenido piedad y ahora, al borde del colapso, parece rogar en silencio que alguien rescate y recuerde la historia de lo que un día fue antes de que el olvido termine por sepultarlo. Y bueno, vamos a ir a esa parte de ahí, que esas habitaciones no las hemos visto aún. Vamos a pasar. Luego hay que bajar por aquí, otra vez. Mirad. Da un poquito de vértigo, pero ha aguantado bien la escalera para subir, así que para bajar seguro será igual. Y aquí un cuadro. Anda, agosto de 1963. Y es una boda, ¿eh? Porque aquí están los novios y aquí como las damas de honor quizá. Y es en París, porque esto parece la Torre Eiffel. Está bordado y es el 5 de agosto de 1963. Qué bueno. Voy a dejar por aquí así. Vale. Bueno, aquí dejamos la habitación extremadamente decadente. Y pasamos por aquí y esta habitación es la mejor, sin duda. La más elegante y lujosa. Mirad, y también la que mejor se conserva, yo creo. Tienen aquí un lavabo, una especie de lavabo antiguo, la mesilla, la cama, la estantería con el espejo. Buah, es brutal, mirad. Esta era como súper elegante, hay una cómoda enorme, un sillón con la lámpara. Es brutal, a mí esta habitación me encanta. Y las pinturas que tenían también por la zona de arriba de las paredes. Wow, es muy bonita esta habitación, en serio. Muy bonita. Y bueno, no es que haya muchísimos detalles en esta habitación, a simple vista se puede ver todo lo que hay. O sea, es más estantería, mueble que otra cosa, pero es preciosa. Así que vamos a seguir y vamos a ver el baño, que tiene una bañera muy, muy bonita. Mirad. Esta me ha enseñado antes la foto. Jesús me ha dicho, ya verás arriba la bañera que hay. Fijaos que es de estas con patitas. A mí estas me encantan en los abandonos porque, no sé, se nota ahí como el lujillo, ¿no? De tener una bañera de estas antiguamente era como muy caro. Aparte ya simplemente el hecho de tener bañera era caro, porque llenar el agua de esta manera, en vez de tener una ducha, que es más humilde, tenían aquí la bañera y aquí el calefactor, justo al lado de la bañera. Y las cortinas aún quedan ahí. Esto estaba agarrado al techo que está a punto de caer. Buah. Y mira el ambiente con los pajaritos de fondo, es súper chulo. Luego aquí el lavabo. Un peso, esto era para pesarse. En algunos médicos aún sigue habiendo este tipo de peso. Aquí podéis ver lo que os digo. En este primero se ve en la parte derecha de la consulta médica. Y aquí el propio médico lo está utilizando al pesar y medir al niño. A ver, vamos a acercarnos, ¿veis? ¡Guau! ¡Qué chulada! Y bueno, luego aquí un armarito y lo tienen con cositas todavía. Mirad. Mirad qué gomina, ¿eh? Extra fuerte. Y luego, que sé que me lo vais a pedir, que abra los cajones. Pues mirad. Un jabón de manos que está negro como... ¡Guau! Bueno, son dos jaboncitos, ese y este. Y por la humedad o por no sé, están negros y tienen moho. Y luego esta caja de vinaca, que fijaos, no parece que... O sea, parece que es muy nueva, pero realmente está llena de polvo. Y aquí abajo... Uy, no se puede abrir.
Ahí tienen como alfombras, más toallas. Y bueno, visto desde aquí, que no habéis visto esta perspectiva, mirad. Qué chulada. Vamos a ir a la zona de la izquierda, que queda... Oh, esto no sé qué es. ¿Otro baño? Vale, este sería quizás el de, no sé, la servidumbre o... Y luego aquí una habitación, que esta también es muy, muy bonita. Tiene 2 camitas y las mesillas por aquí. Y el moho acompaña en todo este lugar, en todo el recorrido. Si habéis visto, hay moho por todas partes, o sea, es una locura. Mirad. Y luego algo increíble es que aquí siguen teniendo la ropa. O sea, la dejaron en su día y siempre pasa lo mismo. Al estar dentro de un mueble está perfecta. ¡Guau! Mirad qué pata más elegante. Es como de raso. ¡Guau! ¡Qué curioso! Está bastante bien la ropa, ¿eh? Porque es que no pega nada esta ropa aquí cuando está así la habitación. Es que parece de mentira. Pero la ropa en los armarios siempre se conserva súper bien. Vamos, no tenéis más que ver esto. Es increíble, ¿eh? Qué bien se ha conservado. Y luego aquí más sábanas, toallas, en fin, de todo. Todo aquí tirado. Aquí una cómoda. ¡Oh! Madre mía, lo que acabo de ver ahí. Me voy a acercar. ¿Habéis visto qué cuadro? Espera. Voy despacito. ¡Ostras! Mirad. Jolín, es que impacta verlo así lleno de polvo y esa cara. Nunca había visto como este cuadro, que es Jesucristo y está con los ojos cerrados. ¡Ostras! Muéstrame, Señor, tu paz y seré salva. No sé a vosotros, pero este cuadro me transmitió una sensación bastante inquietante. Nunca había visto algo así, con tanto realismo y hecho de tal manera que parecía estar en 3D. ¿Lo estáis viendo? Y dejadme en comentarios, ¿creéis que tiene los ojos abiertos o cerrados? Porque yo lo puedo ver de ambas maneras. Y al lado del cuadro está este cajoncito con una baraja de... Bueno, con unas cartas de una baraja que mirad qué tamaño tenía la baraja, qué chiquitín. Y aquí quedan algunas cartitas. Esto supongo que estaba por aquí. Ahí lo vamos a dejar. Bueno, a ver si veis alguna araña. Vamos a dejarlo medio abierto para que pueda salir. Jolín, qué fuerte, ¿eh? El cuadro este, la verdad que llama la atención. Y luego mirad, desde aquí, vista... Ah, era un lavabo. Y tenían zapatillas por ahí. Y para el molde para los zapatos está ahí. Jolín, y mirad, todo lleno de moho. Qué decadencia, macho. Se ha caído aquí techo. Y bueno, así es como están las paredes. Ya se me está yendo la luz del foco y todo, la batería. Y las 2 camas. Pues con esta habitación creo que hemos recorrido ya toda esta mansión, que espero haber podido encontrar algo de información por internet. Me ha parecido la verdad que bastante brutal. Es muy bonita, es muy decadente y creo que le queda muy poquito tiempo de estar en pie. Arriba hay más habitaciones, pero como veis es imposible subir por arriba. O sea, no hay escaleras. Está la de metal, pero claro, habría que subirla de metal y ponerla así como en diagonal y es muy peligroso. O sea, tiene mucho peligro esto de que ceda la escalera y se caiga. Y quizás si tuviéramos mucha fuerza, pues se podría subir a pulso por la cuerda, pero vamos, no lo veo muy factible, sinceramente. Aparte, la caída que hay es bastante considerable. Entonces, bueno, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo viaje en el tiempo.